quiero platicar de un tema que yo considero que es muy importante porque pues se ha tenido muy poca información al respecto o no se le ha dado la difusión que merece, aunque sí he visto que han hablado de este tipo de cuestiones y es el reciclado basado en el cradle to cradle. Para empezar, a mí me gusta siempre decir la definición de desperdicio, que es todo aquel residuo que no se puede volver a utilizar por descuido. ¿Y a qué me refiero con descuido? Es que como sociedad, como ser humano, no hemos podido desarrollar métodos que nos permitan reintegrar los residuos dentro de un ciclo natural o de un ciclo industrial. Y esto es a lo que se refiere el cradle to cradle. A tomar un recurso, utilizarlo y procesarlo y que vuelva a integrarse al mismo ciclo, se vuelva a procesar, a utilizar y se reintegre, se procesa, utiliza. Es decir, es un ciclo infinito, eso se refiere a un ciclo, es algo que pasa continuamente y no se detiene, a diferencia de los procesos industriales que llevamos hoy en día, en el que tomamos un recurso, lo procesamos, lo utilizamos y se tira. En algunas ocasiones este recurso se cicla, pero no se le puede llamar reciclaje, ya que en este proceso para volver a utilizar ese material, pues se le van añadiendo más compuestos y componentes tóxicos para que pueda tener las propiedades que necesitamos. Es decir, que un papel no puede ser reciclado a un papel en el estado original, en el primer papel que se originó, o una botella de PET, de plástico, no puede volver a ser una botella de PET. ¿Por qué? Porque tanto los procesos de trituración como las mezclas de los plásticos impiden que el material reciclado tenga las mismas propiedades. Entonces, por eso no se le llama propiamente reciclaje, sino infraciclaje, porque va perdiendo sus propiedades, ¿verdad? Si tomamos, por ejemplo, el papel, sabemos que se extrae la celulosa de las plantas, de árboles, se muele y de acuerdo a diferentes procesos se origina el papel. Entonces, este papel se vuelve a reciclar y se produce papel reciclado, se produce cartón y se producen diversas cosas hasta que llega un punto en el que no puede ser reciclado, solamente lo podemos reutilizar para proyectos de manualidades y ese tipo de cosas, pero eventualmente termina en el basurero y termina contaminando porque los procesos y todos los materiales que utilizamos para poder utilizarlo son tóxicos para el ambiente. Esto quiere decir que no se puede volver a integrar al ecosistema y que todos esos compuestos que se van disolviendo en la tierra van a contaminar tanto el suelo como el aire y sobre todo nuestros mantos acuíferos, especialmente los que son subterráneos. Con el plástico pasa cosa muy similar, es algo muy similar, ya que, por ejemplo, si tomamos una botella PET, generalmente la lavamos y la tiramos al reciclaje. Entonces, después, para reciclarlo, pues viene la etiqueta, viene la tapa, el anillito de la tapa, y si se dan cuenta, o sea, es diferente tipo de plástico. Entonces, al momento de fundirlo, es una mezcla de plásticos y ya no tiene la misma propiedad que el PET, porque ya es polipropileno, ya es HDL, no recuerdo ahorita cuáles son las siglas, ya es una mezcla de plásticos, entonces pierde propiedades y le tienen que poner más compuestos tóxicos para que vuelva a ser funcional, ya sea que se recicle en forma de fibra para producir ropa o para producir cuentitas tipo de bisutería. Pero todo esto eventualmente termina en la basura y termina contaminando otra vez suelo, aire y mantos subacuíferos, ¿verdad? Y ahí es donde se nota la diferencia entre la degradación, donde solamente por efecto del sol, el calor, el viento, estos materiales se descomponen en pedacitos más chiquitos, mientras que la biodegradación, los animales
van consumiendo el material y sus residuos sirven de alimento para otros organismos, y así se va reintegrando a la cadena de alimentación, la cadena de nutrientes, que es un ciclo biológico continuo e interminable. Entonces, hay que buscar materiales que puedan ser reintegrados a este ciclo o que puedan ser reintegrados al ciclo industrial, como es el caso del vidrio. Entonces tenemos diferentes opciones. Una cuestión muy importante es también buscar productos que podamos fácilmente reparar, cuyas piezas se puedan desensamblar y reemplazar en caso de que alguna esté fallando. Esto sería también algo muy importante dentro de un proceso de una vida más sustentable. Si se me rompió la playera y tiene un agujerito, la reparo, la coso, le pongo un parche. Si se me descosió un tenis y se despegó la suela, pues lo mando a arreglar con un zapatero. Así también estaremos dándole trabajo a más personas y aumentando y favoreciendo la economía local. Entonces, recuerden, tenemos que ver diferentes opciones que, aunque parezcan pesadas, son muy fáciles y nos ayudarán a disminuir nuestro impacto sobre la tierra. Tenemos que buscar materiales que sean fácilmente incluidos y reciclados en los ciclos industriales, como es el vidrio, el acero inoxidable y el aluminio. También podemos optar por materiales que sean biodegradables, que sean de producción sustentable, si es u orgánica, como en algunos lugares lo conocen. Esto quiere decir que no se incluyeron compuestos tóxicos agresivos para el ambiente durante la producción de este producto. Entonces, como ahorita ya hay muchas cosas hechas de bambú, de madera, telas naturales, telas sustentables, entonces podemos utilizar todo este tipo de cosas para tener nuestra vida más sustentable. Y obviamente buscar cosas que puedan ser reutilizadas, es decir, no voy a comprar o voy a evitar consumir productos de un solo uso, productos que terminarán en la basura. En el caso de la comida, por ejemplo, lo que nos puede ayudar es en las verduras, consumirnos cada parte de la verdura, como la coliflor o el brócoli, incluso el tronco de ellos puede ser consumido, y así evitaremos también generar basura, en especial si todavía no tenemos un sistema de compostaje en la casa. Esto nos puede ayudar. Entonces, pues ya saben, materiales reciclables, inocuos, materiales biodegradables, reparación y reutilización de nuestros productos, de los objetos que queremos. Y también algo que podemos hacer que nos va a ayudar a que la sociedad cambie es no tanto dejar de consumir productos de empresas que no sean ambientalmente sustentables, como exponer nuestras sugerencias y opiniones a aquellas empresas que creemos que aún pueden mejorar en algunos aspectos para ofrecernos productos más sustentables o envases más sustentables. También podemos exponer a estas empresas al escrutinio social en redes sociales, en internet, para que todos vean sus prácticas y que entre todos podamos presionar de manera responsable y de una manera amable, presionar para que haya cambios, como el caso de la heladería, que va a empezar a utilizar recipientes retornables y reutilizables para vender sus productos. Y este es el tipo de cuestiones que debemos motivar para que se haga el cambio. Tomamos, por ejemplo, en cuenta la diversidad de especies que hay en el planeta y vemos los árboles. Vemos que muchos de ellos durante el otoño pierden las hojas porque prefieren utilizar su energía para mantenerse a bajas temperaturas a seguir manteniendo las hojas. Entonces se liberan de esas hojas y durante esta época microorganismos e insectos se comen las hojas. Los insectos, por ejemplo,
Se comen las hojas y sus desperdicios los utilizan microorganismos para reproducirse y efectuar más procesos microbiológicos. Los desperdicios de estos microorganismos son tomados por el árbol a manera de nutrientes para que en el siguiente ciclo de la primavera vuelvan a crecer sus hojas. Y este proceso se continúa a lo largo de la vida de estos organismos. Y cuando cualquiera de estos organismos muere, su cuerpo se desintegra y es reintegrado a los procesos de la tierra. Sirve como nutriente para otros organismos. Y en esto es lo que se debe de basar nuestra sociedad. Buscar producir materiales que se puedan reintegrar a la tierra o que puedan ser ciclados infinitamente dentro de la industria. Por ejemplo, el vidrio es un material que es altamente reciclable, es el único material que es 100% reciclable, ya que este no requiere de ningún compuesto extra para poder tener las mismas propiedades que ya tenía. Cuando el vidrio es reciclado se funde y se vuelve a moldear a la manera en la que se requiere, sin perder propiedades en el proceso. A diferencia del PET, como ya lo mencionábamos, que va perdiendo propiedades y le tienen que poner más y más compuestos para que pueda ser resistente, para que pueda ser flexible. Y tenemos muy pocas alternativas todavía, pero es nuestra responsabilidad presionar a las empresas para lograr este objetivo. Tal es el caso de esta compañía de helados, que no recuerdo el nombre, que ahora ha sido muy mencionada, ya que va a utilizar envases retornables o reutilizables para vender su helado, y eso es algo muy bueno porque pues en lugar de estar utilizando y contaminando recursos para producir cada vez más y más producto, lo que están haciendo es lavar un recipiente para volver a utilizarlo, y esto es un ahorro inmenso de energía, de recursos, y además contaminas menos. Y mucho mejor si el tipo de detergentes que se utilizan son de origen natural y son biodegradables, ¿verdad? Ahora, es muy importante entender la diferencia entre la degradación y la biodegradación. La degradación solamente es cuando, por efectos físicos o químicos, un material es descompuesto en partículas más pequeñas. Tal es el caso del PET, que ya conocemos, que en los océanos se van creando los microplásticos, que son súper dañinos para el ambiente. Y no solamente ocurre en el océano, también ocurre en la tierra. Si ustedes dejan una bolsa o una etiqueta o una botella, al cabo de cierto tiempo se darán cuenta que cuando lo intentas tomar ha perdido propiedades, e incluso a veces se deshace en las manos, haciendo pedacitos cada vez más y más pequeños de este plástico. Y eso lo notarán todas aquellas personas que han hecho recolección de basura en las calles, playas, bosques, etc. Si les gustó el video, denle like, déjenos sus comentarios, cualquier cosa que nos haya faltado comentar, bueno, que me haya faltado decir por ahora, déjenlo ahí también, trataré de responderles. Compartan el video, suscríbanse a nuestras redes sociales, que las dejaremos al final del video, y también estarán escritas en la caja de información. Y bueno, eso es todo. Bye bye.